Dicen que lo que da más miedo no es oír una voz en la noche, sino saber que esa persona ya está muerta. Hace 3 días, mi prima Sofía desapareció. La policía dice que quizás ya no esté, pero anoche, mi hijo de 8 años me dijo que la vio en un sueño, y que estaba cantando en un pozo. Lo más escalofriante es que él describió con total precisión el vestido que Sofía llevaba ese día, un detalle que ni siquiera yo conocía. La inspiración para esta historia proviene de un caso de desaparición que conmocionó a todo México en Nuevo León, pero todos los personajes y detalles son una creación secundaria. La luz del atardecer en los suburbios de Monterrey pintaba el aire con un olor a polvo y heno seco. Cuando soplaba el viento, la sombra de la lejana cordillera parecía estirarse lentamente. Al final de la carretera, la cinta amarilla de la policía se mecía de un lado a otro, emitiendo un crujido sutil. Unas patrullas estaban estacionadas a un lado, sus luces rojas y azules parpadeaban como un corazón que late, reflejándose en el aire polvoriento. Elena estaba de pie detrás de la cinta, apretando con fuerza la correa de su bolso. Sus nudillos estaban blancos, pero sus ojos estaban fijos en la tierra acordonada. Llevaba una chaqueta gris claro, el viento le revolvía el pelo y su expresión era de cansancio y angustia. A su lado, su hijo Martín, de 8 años, estaba tan callado como una sombra, sosteniendo un pequeño lápiz y con la mirada clavada en el suelo, como si no tuviera nada que ver con lo que sucedía. Señora, aún no la hemos encontrado. El oficial Ramírez se acercó. Su acento era marcadamente de Nuevo León y hablaba de forma directa, sin rodeos. Cerca de la carretera, solo encontramos su teléfono y uno de sus tacones. Elena levantó la vista, y por un instante, sus ojos mostraron una agudeza. Sofía no iría a un lugar así sola. Nunca caminaba tan lejos, y mucho menos por la noche. Esa noche bebió en un club nocturno. Es posible que se perdiera sola, el oficial dijo, como si estuviera declarando un hecho irrefutable. No lo haría, la voz de Elena era baja, pero tenía una convicción inquebrantable. Martín, de repente, tiró de su manga. Elena se inclinó y vio sus pequeños labios abrirse ligeramente. Su voz era tan baja que solo ella podía oírla. Mamá, Sofía no está muerta. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué dices? Está en ese pozo, está cantando. Elena se quedó sin aliento. ¿Pozo? Nunca le había mencionado nada sobre ningún pozo a su hijo. Esa noche, de vuelta en casa, Martín estaba sentado solo en la mesa, dibujando algo con esmero. Elena se acercó y vio que en el papel había un pozo de piedra antiguo, con piedras agrietadas y hierba seca a su alrededor. Una niña con un vestido blanco estaba sentada al borde del pozo, con la cabeza gacha, como si estuviera cantando. A Elena se le hizo un nudo en la garganta. Martín, ¿quién es esta niña? Sofía. Ni siquiera levantó la cabeza, su voz era tan tranquila como si estuviera hablando del clima. ¿Cómo sabes qué vestido llevaba? ¿Por qué la vi? Solo entonces, Martín levantó los ojos. Su mirada era tan clara que a Elena le dio un escalofrío. Anoche, en un sueño, estuve con ella en el pozo. El agua era muy profunda, pero ella no tenía miedo en absoluto. Me dijo que te dijera que aún no quería irse. Las manos de Elena estaban empapadas en sudor frío. Intentó sonreír, como para consolarse a sí misma, solo fue un sueño, Martín. Pero en el momento en que se dio la vuelta, su mirada ya no pudo mantenerse tranquila, porque el vestido blanco que Martín había dibujado era exactamente el mismo que Sofía llevaba en la última foto que publicó en sus redes sociales la noche de su desaparición. Incluso el patrón de las flores en la falda era idéntico. Después de la investigación preliminar, antes de irse, el oficial Ramírez le dijo a Elena con un tono significativo, tu familia lleva mucho tiempo en esta tierra, ¿verdad? Elena se quedó atónita, asintió instintivamente, y se dio cuenta de que su mirada era como si estuviera sopesando algo. La noche cayó,
y las calles del centro de Monterrey comenzaron a animarse. Las luces de neón se encendieron, reflejando un brillo ambiguo en el asfalto mojado. El aire se mezclaba con el aroma de las tortillas fritas y la malta de la cerveza, mientras los vendedores en las esquinas gritaban, tacos al pastor, bien calientes, el comienzo de la vida nocturna. Elena, cogida de la mano de Martín, caminaba por callejones llenos de grafitis hasta que el cartel de neón del club nocturno se hizo visible. Las luces eran de un rosa y azul llamativos, parpadeando como un ojo que guiña. Los bajos del altavoz hacían vibrar el suelo, y la música pop mexicana se mezclaba con las risas y gritos de la gente, llenando el aire de euforia. El guardia de seguridad en la puerta, alto y musculoso, llevaba gafas de sol a pesar de la hora. Elena se acercó, su voz llena de urgencia. Esa noche, ¿vio con quién se fue? Una chica con un vestido blanco, se llama Sofía. El guardia levantó ligeramente una ceja, su expresión impaciente. Señora, por aquí entra y sale tanta gente cada día, ¿cómo voy a recordarla? Además, las cámaras de seguridad no funcionaban esa noche, no grabaron nada. ¿No funcionaban? Elena frunció el ceño. ¿Justo ese día? El guardia se encogió de hombros, sin dar más explicaciones, y desvió la mirada, como dando a entender que la conversación había terminado. Justo cuando Elena iba a preguntar de nuevo, Martín se detuvo de repente en la sombra a un lado del club. No miraba a la gente ni a las luces parpadeantes, sino al suelo de la entrada, y susurró. Ella no se fue sola. El corazón de Elena dio un vuelco. Se agachó para estar a su altura. ¿Qué viste? Un hombre, con un sombrero azul, la cogió de la mano. Se fueron muy rápido. El tono de Martín era tranquilo, como si estuviera describiendo algo que vio con sus propios ojos. La respiración de Elena se hizo pesada. ¿Sombrero azul? De repente, recordó que la noche en que Sofía desapareció, había publicado una breve historia en Instagram. En el fondo del video, un hombre con un sombrero azul pasaba, su rostro borroso por las luces y la gente. En ese momento no le dio importancia, pero ahora, al recordarlo con detalle, fue como una llave fría que se insertaba en el candado de su memoria. Martín, ¿viste algo más? El niño negó con la cabeza, pero sus dedos apretaban la chaqueta de su madre. Cuando Elena iba a preguntar de nuevo, una carcajada estridente y el sonido de botellas chocando provenientes del club cortaron abruptamente la conversación. Mientras se daban la vuelta para marcharse, un vendedor ambulante seguía llamando a los clientes con entusiasmo, y el tintineo de las copas de cerveza resonaba con una nitidez inusual en la noche. Al pasar por la puerta del club, una anciana barrendera la reconoció, y con una expresión ambigua, le dijo, «Te pareces a tu madre». En su juventud, ella era muy conocida por aquí. Elena se quedó atónita. Sabía muy poco sobre la juventud de su madre, y esas palabras le hicieron sentir una extraña opresión en el pecho. Elena se alejó rápidamente, como si alguien la persiguiera, mientras la imagen del sombrero azul y la sombra que lo rodeaba se repetía en su mente. De repente, Martín se detuvo, como si una fuerza invisible lo hubiera tropezado. Frunció el ceño, se tapó los oídos con las manos, y su voz se volvió urgente y temblorosa. «Me está llamando, que me dé prisa, el agua en el pozo va a subir». Elena sintió un sobresalto. Abrazó a su hijo. «Martín. ¿Qué escuchaste?» Martín cerró los ojos, con la respiración agitada, dijo, que si no voy, ella no podrá volver a salir. Las luces de la calle parecían inusualmente deslumbrantes en ese momento, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Elena sintió un escalofrío en la espalda. No sabía si era una alucinación o si su hijo realmente había escuchado algo. Pero una cosa estaba clara, esto no era un simple sueño. Miró a Martín, cuyas pequeñas manos aún temblaban. La voz de la duda que había en su interior fue superada por una intuición inexplicable, las palabras de Martín, tenía que creerlas.
En la madrugada del día siguiente, el cielo se tiñó de un tenue color dorado, y las lejanas cordilleras proyectaban largas sombras bajo el sol. En su mano, Elena arrugaba un papel, el dibujo que Martín había hecho anoche. Se veía una tierra abierta, varios cactus torcidos y, a su lado, un pozo cubierto por unas láminas de metal. Las piedras alrededor del pozo estaban agrietadas como cicatrices. Condujo por la carretera durante más de una hora, hasta que finalmente encontró el rancho abandonado. Ya no se oían los gritos de los animales, solo el gemido del viento al pasar por el alambre de púas. Un cartel oxidado colgaba del alambre, con la leyenda propiedad privada. Elena saltó la cerca. Sus zapatos crujían sobre la tierra reseca. Al final del rancho, como se lo había imaginado, estaba el pozo. Lo cubrían varias láminas pesadas de metal, y unas cadenas lo rodeaban. Una capa de polvo cubría las láminas, y en los bordes crecía un musgo resistente. El aire olía a leña quemada, como si alguien hubiera hecho fuego cerca hace poco. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. Era evidente que este lugar no estaba completamente desierto. «Mamá, es aquí». Martín señaló el pozo. Su voz era baja, pero con una certeza inconfundible. Elena se agachó y trató de levantar una de las láminas, pero las cadenas estaban muy apretadas. Un corte le salió en el dedo por el metal oxidado. El ardor la hizo quitar la mano de golpe. Justo en ese momento, se oyó un motor a lo lejos. Elena miró atrás y vio una patrulla estacionada en la entrada del rancho. El oficial Ramírez se bajó, con una expresión sombría. «¿Qué hace aquí?». Su voz era tan fría como la brisa matutina. «Aquí hay un pozo», Elena lo miró fijamente. «Deberían registrar este lugar». Ramírez se acercó. Sus ojos brillaron por un instante, pero pronto su mirada se endureció. «Ya enviamos gente, no hay nada que buscar aquí». Elena apretó los labios, y su voz se volvió más fría. Si realmente estuvieran haciendo su trabajo, ella ya podría estar en casa. El aire se quedó tenso de repente. El viento movía las sombras de los cactus sobre la tierra. La mirada de Ramírez la atravesó como un cuchillo. Él bajó la voz: «Si entra sin permiso, va a entorpecer nuestra investigación. No olvide que tiene un hijo». Ramírez desvió la mirada, y su tono se hizo más profundo. «Algunas cuentas viejas, si se sacan a la luz, pueden arruinarle la vida a la gente». Elena se quedó perpleja. En ese momento, pensó que se refería al caso antiguo del rancho de su padre, pero en el fondo, sentía que la frase tenía otro significado. La frase era una advertencia, pero también una amenaza. Elena no retrocedió. Simplemente le tomó la mano a Martín y se dio la vuelta para irse. Pero Martín se detuvo junto al pozo y no la siguió. Dijo en voz baja: «No está en el agua, está en un cuarto debajo del agua». Elena se quedó helada. ¿Un cuarto debajo del agua? ¿Qué era ese lugar? Quiso preguntarle, pero los pasos de Ramírez se acercaban, así que solo pudo llevarse a su hijo. Esa noche, Elena no pudo dormir. En su mente se repetían las palabras de Martín y la imagen del pozo helado. A las 2 de la madrugada, finalmente se sentó en la cama, se puso una chaqueta, tomó una linterna y una palanca. La luna colgaba en el cielo, y su luz cubría la tierra como un velo. Condujo en silencio de vuelta al rancho. Pero cuando se acercó al pozo, se detuvo en seco. Las láminas de metal, que antes estaban sueltas, ahora estaban más apretadas. Las cadenas eran completamente nuevas y reflejaban la luz fría, y la cerradura tenía arañazos, como si se hubiera reforzado deprisa. Alguien había estado allí, y muy recientemente. El viento sopló, y oyó un ligero eco debajo de las láminas. Sonaba como una gota de agua cayendo en el fondo del pozo, o quizás como un susurro intencionalmente bajo. Las palmas de Elena se humedecieron al instante. Se dio cuenta de que había alguien que no quería que se abriera ese pozo, y ahora,
ella estaba en la mira. La noche era oscura. Elena se sentó en la mesa de madera de la cocina, con una taza de café que ya se había enfriado. Miró la foto del rancho que había dejado a un lado. El pozo sellado con láminas de metal parecía una bestia gigante con la boca cerrada, iluminada por la luz de la linterna. En su mente resonaba la frase de Martín. Está en un cuarto debajo del agua. Apenas durmió esa noche. Al amanecer, Elena fue a casa de su madre para buscar fotos de su padre de joven. Su padre había muerto hace muchos años, y no había dejado muchas cosas, la mayoría estaban guardadas bajo llave en un viejo armario del sótano. Cuando abrió la puerta del armario, le llegó un olor a humedad y a madera. Entre un montón de carpetas amarillentas y recibos viejos, encontró un contrato de propiedad ya descolorido. La firma era la de su padre, y la fecha era 1984. La dirección era la del rancho abandonado. En el reverso del documento, había una frase escrita a lápiz: el pozo sur necesita ser sellado. Sus dedos acariciaron las palabras, y un escalofrío le recorrió el pecho. Su padre nunca le había dicho que había sido dueño de esa tierra. Mientras seguía buscando, una pila de periódicos viejos se deslizó al suelo. Elena se agachó para recogerlos y abrió uno al azar. El titular la hizo contener la respiración. Joven desaparece cerca de la carretera de Nuevo León, vista por última vez pidiendo un aventón a un extraño. La fecha era 1985. Los detalles del artículo le erizaron el vello. El lugar de la desaparición era casi idéntico al lugar donde se encontró el teléfono de Sofía, e incluso el detalle de pedir un aventón cerca de la carretera era el mismo. La joven nunca había sido encontrada. Se quedó mirando una foto borrosa del periódico. En el fondo de la imagen se veía un sombrero claro, muy bajo, que no dejaba ver la cara de quien lo llevaba. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió suavemente, y Martín salió, adormilado, abrazando su cuaderno de dibujo. Mamá, tuve otro sueño. Su voz era muy baja, pero con una urgencia. Elena dejó el periódico rápidamente, se agachó para mirarlo a los ojos. ¿Qué soñaste? Vi a ese hombre con el sombrero azul. No es una mala persona. Martín parpadeó, como si se esforzara por recordar. Quería escapar con Sofía, pero un viejo los detuvo. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Un viejo? ¿Viste su cara? Martín negó con la cabeza. No, no la pude ver. Siempre estaba en la sombra. Pero... ¿pero qué? Pero cuando se reía, sus ojos se achinaban hasta volverse una línea. La frase fue como un escalofrío que le recorrió el cuello a Elena. Era la forma de reír de su padre, un gesto que conocía muy bien. Trató de reprimir el miedo que sentía y le preguntó, ¿qué más viste en el sueño? Martín se quedó en silencio un momento, luego le entregó su cuaderno de dibujo. En la primera página había una camioneta antigua, con figuras borrosas en la ventana. En la segunda, un sombrero azul, colocado sobre una mesa de madera. Y en la tercera. Elena se quedó paralizada. Era el retrato de un hombre joven. Sus rasgos eran borrosos, pero su silueta era muy similar a la de su padre de joven. La forma del ala del sombrero era idéntica a la de la foto del periódico. ¿Por qué dibujaste esto? La voz de Elena temblaba. Porque vi esta foto en mi sueño. La mirada de Martín era inocente. La foto está en el cuarto debajo del pozo. Trató de usar la razón para controlar el temblor de su cuerpo, y se dio la vuelta para recoger los periódicos viejos que estaban esparcidos por la mesa. Mientras lo hacía, una pequeña caja de madera atada con una cinta se deslizó de la pila y cayó al suelo con un ruido sordo. Elena se agachó, frunciendo el ceño, y recogió la caja. Sus dedos rozaron la cinta y sintió un presentimiento. Desató la cinta, y dentro encontró una pila de cartas amarillentas. La tinta estaba un poco borrosa, pero la firma le cortó la respiración: Rafael Morales.
Era el nombre del padre de Sofía. Sacó una de las cartas. El contenido no era muy largo, pero cada palabra era ambigua. Si un día todo se descubre, nos iremos de Monterrey y empezaremos de nuevo en la playa. La fecha era 1984, un año antes de que se firmara el contrato del rancho. Elena solo oía un zumbido en los oídos. Su madre nunca le había mencionado ninguna relación con su tío. Pero el tono de estas cartas, incluso una era más directa, ella nunca sabrá que él y ella son hermanastros. Una náusea se apoderó de ella. Si lo que decían las cartas era verdad, la relación de ella y Sofía era más cercana que la de primas. Y si este secreto salía a la luz, no solo arruinaría la reputación de su madre y de su tío, sino que destrozaría a toda la familia. Con fuerza, volvió a atar las cartas y las metió en la caja. Pero en ese momento, comprendió de repente, la razón por la que su padre se había puesto tan esquivo cuando ella le preguntó, no era solo por el viejo caso del rancho, sino porque en el fondo de ese pozo estaba enterrado el escándalo que podría arruinarles la vida. El aire se había congelado, y el tic-tac del reloj de la cocina sonaba como si golpeara los nervios de Elena. Elena apretó el cuaderno de dibujo de Martín, y por primera vez, su mirada se volvió firme, sin importar lo que la policía hiciera para detenerla, ella misma encontraría la verdad. La luz de la tarde entraba por la ventana de la vieja casa y caía de forma irregular sobre el suelo de madera. Elena estaba sentada frente a su padre, sosteniendo en sus manos el viejo contrato del rancho y el cuaderno de dibujo de Martín. En el aire se sentía un ligero olor a madera vieja, mezclado con una opresión indescriptible. Papá, lo miró fijamente. ¿Fuiste dueño de ese rancho en el pasado? La mano de su padre se detuvo un instante, y el líquido en su taza de té se agitó ligeramente. Eso fue hace mucho tiempo, su voz era grave, con una calma que intentaba ser evasiva. Hace mucho tiempo, también hubo el caso de una mujer desaparecida. La mirada de Elena era afilada como un cuchillo. ¿Llegaron a sospechar de ti en ese entonces? Su padre frunció el ceño, y su voz de repente se volvió dura. ¿Qué estás insinuando? Yo no tuve nada que ver con esos asuntos. Pero tu nombre está en el contrato, y también escribiste, el Pozo Sur necesita ser sellado, punto. Esta vez, no solo le preguntó por el viejo caso del rancho, sino que también tiró con fuerza la pila de cartas sobre la mesa. ¿Qué pasó realmente entre tú y Rafael? El rostro de su padre se puso pálido al instante. Después de un largo silencio, dijo, hay cosas que es más seguro no saber. No se defendió más. Simplemente se levantó, llevó la taza al fregadero de la cocina y se quedó de espaldas, rígido. El aire se sintió más pesado. Elena sabía que él estaba ocultando algo. Al anochecer, se oyeron unos golpes urgentes en la puerta. Era el oficial Ramírez, que llevaba en la mano una taza humeante de café de olla, ese café amargo con canela y piloncillo, cuyo aroma intenso era a la vez dulce y amargo. Ramírez dejó la taza, y añadió con un tono significativo, en este caso, no solo los muertos le darán miedo, sino también los que están vivos. Señora, en el fondo del pozo del rancho, encontramos un pasadizo sellado, susurró Ramírez. Había algunas pertenencias de mujer, y entre ellas un par de aretes, véalos usted misma. Elena tomó la bolsa sellada, y sus dedos temblaron. Los aretes eran plateados, con una pequeña piedra azul, el mismo par que Sofía llevaba la noche de su desaparición. En este asunto hay más gente de la que cree. Ramírez tomó un sorbo de café, y su mirada se detuvo en el rostro de Elena sobre el borde de la taza. Yo le aconsejo, que no ahonde demasiado. Esa noche, Martín tuvo otro sueño. Se acurrucó en la cama, con la frente perlada de sudor, y murmuró, me dijo que dejara de buscar, porque la verdad te matará. Elena agarró la pequeña mano de su hijo, y una sensación de miedo indescriptible la invadió. Si hasta Sofía quería que se detuviera, ¿qué clase de verdad se estaba acercando? Unos días después, la policía emitió un comunicado oficial,
No se habían encontrado los restos de Sofía en el pozo, solo los de una mujer que había desaparecido muchos años atrás. Las pruebas de ADN demostraron que era la víctima del caso de 1985. Al conocer la noticia, la ciudad entera se alborotó. Para el público, tal vez esto significaba una repetición de la historia, y el paradero de Sofía seguía siendo un misterio. Pero Elena sabía que esto no había terminado, los aretes eran nuevos, y el pasadizo había sido sellado recientemente. Alguien estaba tratando de confundir. Comenzó a sentir la presión de ser vigilada. En medio de la noche, las luces de un auto pasaban fugazmente por su ventana y su teléfono sonaba, pero solo había silencio. Justo cuando estaba a punto de colapsar, un paquete anónimo fue entregado en su puerta. Una caja de cartón marrón sin remitente, solo con su nombre. Abrió la caja. Dentro había un teléfono viejo y gastado. El botón de encendido se tenía que presionar con fuerza para que se iluminara la pantalla. La pantalla parpadeó un par de veces y finalmente se detuvo en la galería de fotos. Solo había una imagen. En la foto, Sofía estaba de pie junto a un muelle desconocido. Detrás de ella había agua oscura y barcos de pesca atracados. Su expresión no era clara, pero en su mano sostenía un periódico con la fecha de ese mismo día, el día en que Elena recibió el paquete. La respiración de Elena se agitó y su corazón latía con fuerza. Si esto era real, Sofía estaba viva. Pero, ¿por qué no volvía a casa? ¿Y quién había enviado ese teléfono? En la esquina inferior derecha de la foto, había una sombra borrosa casi recortada. La silueta era de una persona que llevaba un sombrero. En la mente de Elena, el sombrero azul, el viejo, el pozo del rancho, el silencio de su padre, todos los fragmentos se entrelazaron de manera frenética. La verdad estaba muy cerca, pero era como si estuviera cubierta por una densa niebla. Cada paso que daba, había una sombra más profunda esperándola. El río de Monterrey estaba envuelto en una fina neblina dorada al atardecer. La superficie del agua fluía lentamente, y el reflejo de la puesta de sol era como una cinta ardiente, mecida suavemente por la brisa. Elena estaba de pie en la orilla, apretando la foto con la punta de sus dedos. El papel ya estaba arrugado, pero la silueta de Sofía en el muelle, sosteniendo el periódico, seguía siendo nítida. Su mirada se detuvo en el fondo de la foto, en el número de casco de un barco pesquero detrás del muelle se veían, borrosas, las letras LM. La misma abreviatura que Rafael mencionó en su carta de juventud, el lugar en la playa para empezar de nuevo. Su mano se cerró con fuerza de forma involuntaria. Esto significaba que Sofía probablemente había sido enviada al lugar descrito en la carta, y quien lo hizo fue probablemente para cortar por completo sus lazos con la familia. Sus ojos iban y venían de la foto al río, como si quisiera encontrar otra capa de verdad oculta en las ondas del agua. Pero con un soplo de viento, todas las imágenes se dispersaron, dejando solo el sonido hueco del agua. Desde que recibió la foto, Martín no había vuelto a mencionar el nombre de Sofía, y sus sueños se habían detenido de repente. Era como si una puerta a un pasadizo secreto se hubiera cerrado para el niño, dejándolo aislado para siempre en otro mundo. Elena no sabía si eso era una liberación o era otra clase de pérdida. Hay quienes desaparecen para huir del peligro, hay quienes desaparecen para enterrar un secreto. Lo que buscamos no es solo a la persona desaparecida, sino también las respuestas que faltan. A lo lejos, las figuras en la orilla del río fueron engullidas por la puesta de sol, y solo la foto temblaba ligeramente en el viento. Si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal para que seas parte de nuestra comunidad. Así no te pierdes lo que viene.